Bienvenidos a Microcontroladores. Hoy vamos a hablar ya específicamente de un microcontrolador. Hoy quiero que conozcan el 8051 de Intel. Este, Voy a hablar de la familia MCS51. Realmente es el nombre de la familia de procesadores o microcontroladores de Intel. Esta familia fue desarrollada, manufacturada y comercializada por Intel. Sin embargo, hay muchos manufactureros que han sido licenciados, vamos a decirlo así, les han dado licencia de que puedan hacer o utilizar el mismo core interno del procesador para poderlo utilizar ellos. Por ejemplo, tenemos algunos, los que voy a utilizar yo aquí, que están hechos por Atmel, que ahora se llama Microchip. Cada manufacturero, cada fabricante le agrega mejoras al diseño de Intel, o sea, ponen ellos sus características mejoradas, y lo que buscan obviamente es hacerlos más potente, pero la parte interna sigue siendo igual, digámoslo así, en cuanto a las instrucciones que pueden utilizar, y si hay alguna que otra mejorada, pues el fabricante se lo dirá y tendrán que verlo en la hoja de datos. También, para saber, como les comentaba ahorita, qué características se les han agregado, pues lo mismo, siempre hay que ir a la hoja de datos para poder ver qué es lo que hizo quien nos lo vendió. Algunas características del 851, te las muestro en esta filmina. Tiene 4 kilobytes de memoria no volátil ROM o la flash, donde se guarda aquí donde se guarda el programa. 128 kilobytes de memoria de acceso aleatorio, o sea, hace memoria RAM. 4 puertos de entrada-salida, 2 contadores de 16 bits, una interfaz serie, puede acceder hasta 64 kilobytes de memoria de código externa. O sea, este micro puede comportarse como un procesador, o sea, le podemos agregar el código externo, el código de forma externa y también la memoria de la RAM de forma externa. Puede acceder, dice aquí, hasta 64 kilobytes también. Tiene un procesador booleano, esto quiere decir que puede operar en bits independientes. Tiene 210 bits direccionables directamente y hace la multiplicación y la división en 4 microsegundos. Hay otros números del 8051, algunos ya no se fabrican, los hubo antes, ahorita ya no están, y que ofrecen diferentes combinaciones de esta misma familia, y aquí se las muestro en esta tabla. Por ejemplo, ahí tenemos el 851, ahí tenemos la memoria del chip, 4 kilos, como ya lo mencioné, 128 de RAM, dos contadores, tenemos el 8031, por ejemplo, que no tiene memoria ROM, tiene que utilizar memoria externa y 128 kilobytes de memoria RAM interna, dos contadores. El 851 también tiene 4 kilobytes de ROM, 128 de RAM y dos contadores. Ahí tenemos el 852 que tiene 8 kilos de ROM, 256 bytes y tres contadores. Y lo mismo va para los otros. Pero se fijan, ahí hay algo muy importante que tal vez cuando hablo de la ROM y luego también digo que o memoria flash y no hago énfasis en ninguno. La ROM era una memoria antes que era de solo escritura, o sea, se podía, de solo lectura, pero se grababa el microcontrolador y ya no se podía borrar. Sin embargo, estos procesadores tenían una ventana donde se veía el chip y con luz ultravioleta se podía borrar este chip. Después hicieron los otros procesadores que utilizaban memorias EEPROM, que eran programables y borrables eléctricamente, y eso le dio una mejoría a los procesadores. Ahorita utilizamos memoria flash, que es la más común, que se puede borrar y programar fácilmente con bajos voltajes utilizando una aplicación, y es lo que es más común. Mucha gente ahorita ya no sabe qué es una ROM o una EPROM, no usamos la E cuadrada PROM o la memoria flash. Sin embargo, pues si les interesa un poco de historia, sería bueno que vieran
el avance que han tenido las memorias desde que salieron a la actualidad y les da un muy buen panorama de cómo ha ido creciendo este mercado de los microcontroladores. Tenemos los 80S51, 89S51 y 89S52, que son de microchip. Los números empiezan con 89S, pero es el 8051 y el 8052 de Intel, pero ya fabricados por Microchip, que utilizan memoria reprogramable flash, como les decía, con las mismas limitaciones de tamaño de memoria que los mostradas en la tabla. Y una ventaja que incorpora este microcontrolador de Microchip es que puede ser reprogramado sin quitarlo de la tarjeta, pero aún soporta ser programado de forma convencional. ¿Esto qué es? Los microcontroladores antes no se podían programar directamente en la placa, ya soldados. Se tenían que quitar, programar aparte y luego poner en la tarjeta. Había que tener un socket para poder conectarlos. Había diferentes encapsulados para poder hacer esto, de quitar y ponerlos. Sin embargo, ahora eso ya no es necesario. Si ustedes han visto alguna tarjeta con microcontroladores, pues se darán cuenta que el micro ya está puesto ahí, solamente tiene un puerto para conectarnos y poder reprogramarlo o programarlo por primera vez, según sea el caso. Aquí en la figura les muestro el diagrama bloques del microcontrolador del 8051, bajo el cual están basados todos los diseños de los manufactureros a los que se los licenció Intel. Pueden ver ustedes ahí la distribución de los puertos, la memoria y los registros. También se marca el número de bits que tiene cada bus, así como el oscilador y las señales de control y tiempo. Aquí ustedes pueden ver que está el CPU, lo que hace quien hace todas las instrucciones. Pero para que él funcione, obviamente necesita un oscilador. Aquí está la circuitaria del oscilador. El oscilador se pone de forma externa. Más adelante vamos a ver cómo se conecta. Tenemos el control de interrupciones, más registros que tiene aquí el procesador. Estas interrupciones tienen un control de interrupciones externas y tiene además interrupciones para los contadores y para el puerto serie. Tenemos aquí los 128K de la memoria RAM. El 8052 tiene el doble, tiene 256, aquí por eso está marcada. Aquí tiene la ROM, en nuestro caso es una flash, con este número de 8 kilobytes para el 852 y 4 kilobytes para el 851. Están los timers, el timer 1, el timer 0, el timer 1 y el timer 2 para el 852. O sea, sería 3 timers para este. El puerto serial, los 4 puertos de entrada-salida genéricos y el bus de control. Este bus de control, a excepción del reset, se utiliza para cuando queremos manejar la memoria externa, la memoria de datos y la memoria de programa de forma externa. Se maneja con estas, con estas señales. Ahora vamos a ver las patas del 851 y 852. Estos dos procesadores tienen el mismo número de pines, tienen 40 pines, 40 patas. Sin embargo, dependiendo de qué versión sean, estas patas pueden tener alguna función alterna, como ustedes lo pueden ver ahí en la figura. El microcontrolador tiene 4 puertos de salida, o sea, lo que nos da 32 líneas de entrada y salida, porque cada puerto es de 8 bits. Entonces pueden ver ustedes ahí, tenemos 4 puertos de 8 bits, pues nos da 32 líneas de entrada y salida. Implementar el sistema requiere un mínimo de componentes externos. Las 8 líneas de cada puerto pueden ser usadas como unidades de interfaz paralelas, como impresoras, convertidores analógicos digitales y más dispositivos. Eso ya va a depender de su imaginación cuando lo estén utilizando. También se puede utilizar, oye, como ya les mencioné, cada pin de forma independiente para controlar switches, LED, transistores, solenoides, motores, en fin, les digo, el límite es la imaginación de cada quien y lo que puedan hacer con él, ¿verdad? Para eso tiene esos puertos y obviamente sus funciones alternas. Ahí tenemos el puerto 0. El puerto 0 es de propósito dual en las patas 32 a la 39. Con el modelo de mínimos componentes puede ser utilizado como entrada-salida y para diseño de tamaño grande se utiliza como bajo del bus de direcciones y bus de datos multiplexados. Sus direcciones de bit, o sea, de como una patita sola, es del P0.0 al P0.7. Si se fijan, es P0 que indica que es el puerto 0
punto, y el 0 al 7 indican el número de pin que se refiere a ese puerto, el 0 siendo el más bajo o el menos significativo y el 7 siendo el más alto o el más significativo. Puerto 1. El puerto 1 es un puerto de entrada-salida dedicado en las patas 1 al 8, diseñado como P1.0, P1.2, etcétera, hasta el P1.7, y están disponibles para conectarse a dispositivos externos como sea requerido. No tienen ninguna función alterna asignada, por lo que está diseñado solo para conectarse con dispositivos externos, excepto que estemos usando el 8052, donde P1.0 y P1.1 son utilizados como entradas-salidas del tercer temporizador, y en los microcontroladores que se programan de forma serial, donde P1.5, P1.6 y P1.7 se usan para el SPI. El puerto 2 es de propósito dual también, y está conectado en las patas 21 a la 28. Con el modelo mínimos componentes puede ser utilizado como entrada-salida, y para diseños de tamaño grande se utiliza como byte alto del bus de direcciones, y sus direcciones de bit son del P2.0 al P2.7. Tenemos ya por último el puerto 3, que también es de propósito dual y está en los pines 10 al 17. Estas patas son multifuncionales, ya que aparte de ser de entrada-salida, tienen características especiales alternas en el 8051 y en el 8052, como lo ven ahí en la tabla. Porque se fijan, por ejemplo, P3.0 es el pin de recepción del puerto serie, el P3.1 es el pin de transmisión del puerto serie, el P3.2 es la interrupción externa 0, el P3.3 la interrupción externa 1, el P3.4 es la entrada-salida del contador T0, el P3.5 es la entrada-salida del contador T1, el P3.6 es la escritura de memoria de datos externa y el P3.7 es la lectura de datos en memorias externas. Tenemos ahí un pin que se llama PSEN, que significa Program Store Enable, y el 8051, obviamente tiene 4 señales dedicadas en el bus de control y PSN es una de ellas. Está en la pata 29 y es una señal de control que habilita un programa o código externo en la memoria externa. Obviamente se utiliza solamente cuando se va a utilizar la memoria externa. Usualmente se conecta a la pata Output Enable o habilitar salida OE de la EEPROM para permitir leer los bytes del programa. Cuando se ejecuta un programa de memoria interna, PSEN permanece inactivo en estado alto. Esto quiere decir que si lo vemos cuando estamos, la mayoría de las veces, o digamos todas las veces que vamos a usarlo nosotros, se va a utilizar con memoria interna el microcontrolador, por lo tanto PSEN, si ustedes lo miden, va a estar en un 1, o sea, en este caso en 5 volts. Tenemos otra pata que se llama ALE, que es Address/Enable, y esta salida del Address/Enable o habilitador guardado de direcciones, habilita, obviamente, la multiplicación de datos del bus, o la multiplicación del bus de datos y el bus de direcciones. Está en la pata 30. Cuando el puerto 0 es utilizado en su modo alterno, como bus de datos y va y bajo del bus de direcciones, ALE es la señal que guarda la dirección en el registro externo durante la primera mitad del ciclo de memoria. Hecho esto, el puerto 0 está listo para la entrada o salida de datos durante la segunda mitad del ciclo de memoria. O sea, básicamente lo que hace este pin primero es poner la dirección donde queremos leer o escribir, y la siguiente vez que hace es habilitar ahora al puerto 0 para que lea o escriba los datos que estén en esa dirección de memoria previamente cargada. Tenemos otra que se llama EA, que es External Access. La señal de entrada EA o acceso externo en la pata 31 generalmente es conectada a un nivel alto de 5 volts o un nivel bajo en tierra. Si está en alto, el 8051 o 52 ejecutan el programa de su ROM interno. Si están bajos, se ejecutan solamente programas de memoria externa. Entonces hay que ser muy, muy pendientes y poner mucha atención que cuando vayamos a programar el microcontrolador, porque nosotros lo vamos a hacer con memoria interna, hay que tener conectado este pin a 5 volts para que pueda ser ejecutada la memoria interna. De otra forma no va a funcionar el programa. Tenemos otro pin que se llama RST o el reset. La entrada de RST o restablecedor, que es la parte 9, es ahora sí que el reset maestro del microcontrolador. Cuando esta señal se mantiene en alto por lo menos 2 ciclos máquina, los registros internos del 8051 o del 52
son cargados con los valores apropiados para un ordenado arranque del sistema. Si se fijan allí a su mano derecha, tenemos este circuito, y esta es una configuración estándar para obtener el inicio automático al encender el microcontrolador. Este circuito es necesario para que el micro se resete al encender. Necesitamos este capacitor, necesitamos esta resistencia para que el microcontrolador se resete cuando lo encendemos. Si no ponemos esto, vamos a encontrar cosas raras al momento de encenderlo. Si le agregamos este push button y esta resistencia con esta configuración que tenemos aquí, podemos resetear el micro cuando nosotros queramos presionando este botón. Yo les sugiero que si ustedes van a hacer alguna placa de desarrollo o van a trabajar con él, agreguen ese botón, porque cuando uno está empezando, normalmente puede ocurrir que el procesador se nos inhiba porque hicimos algo mal, y de esta forma lo podemos resetear para ver qué es lo que está pasando. Y también tenemos las entradas del oscilador interno, el cristal. Este microcontrolador necesita el cristal para poder trabajar. Si no lo conectamos, no va a funcionar. Esa imagen que les muestro ahí es para conectar el cristal. Si se fijan ustedes ahí, muy claramente se ve el cristal, que es este que está aquí, y estos dos capacitores que necesita, que aquí nos dice que puede ser de 30 picofaradios, más o menos 10 picofaradios, para osciladores de cristal, y para resonadores cerámicos es de 40 picofaradios los capacitores, más o menos. Entonces podemos ponerlos aquí entre 30 más o menos 10 picofaradios, pues puede ser de 20 picofaradios o de 40 picofaradios, o un valor intermedio 22. Normalmente usamos de 22 picofaradios, pero también pueden usar de 33, según lo que tenemos aquí. Este oscilador está conectado entre la pata 18 y la 19. Como les comenté, pues se requieren los capacitores estabilizadores en esas patas. El cristal típico de un procesador de estos es de 12 MHz. Sin embargo, han hecho mejoras ahorita a estos procesadores, los fabricantes, y podemos conectar de 24, de 33 MHz para los más rápido. Sin embargo, si los vamos a utilizar para que haga comunicación serial, se recomienda que el cristal no sea fijo, sino sea uno con frecuencia diferente. Por ejemplo, como este de 11.0592 MHz, nos permite hacer transmisión de datos sin error. Los otros cristales me generan un error en la transmisión, que si no tengo problemas con él, lo puedo dejar así. Y si no, pues utilizo un cristal, así como les menciono, que no sea fijo o de frecuencia sin decimales. Para las conexiones de voltaje, pues el 8051, que es lo mismo que el 8052, trabajan con voltajes de 5 volts. La conexión de VCC se pone en la pata 40 y la conexión de VCS siempre se pone en la pata 20. Por cierto, también hay que conectarle un capacitor de desacoplo. Normalmente es un capacitor de 100 nanofaradios que se conecta de VCC o de la pata 40 a tierra. Para los puertos, la circuitería de las patas de los puertos se muestra aquí en la figura. Al escribir en la pata del puerto, se carga el dato en la memoria del puerto, que maneja un transistor de efecto de campo conectado a la pata del puerto, y todas las patas de los puertos tienen resistencias de pull-up. El pull-up significa que es una resistencia que está conectada del pin a VCC, porque muchas veces he escuchado gente que quiere ir a la tienda a comprar resistencias pull-up. Pues no hay resistencias pull-up. La resistencia es una resistencia que se conecta del pin a VCC. Puede ser de 1 kilo, de 10 kilos, de 100 kilos, eso depende de lo que requiera lo que estemos haciendo. Hay resistencias también de pull down, que se conectan del pin a tierra, y que pueden ser también de los valores que les mencioné. Entonces, aquí dice, todos los puertos tienen estas resistencias, excepto el puerto 0. El puerto 0 no tiene, porque hay algunas aplicaciones donde se utiliza que no requiere la resistencia pull-up, porque necesita trabajar en T-state. Pero ustedes tienen que tener eso en cuenta, porque para algunas aplicaciones va a ser necesario conectar la resistencia pull-up para que funcione en lo que estemos usando. Como pueden ver aquí en el dibujo, tenemos el bus. Aquí está el bus de datos. Y aquí tenemos la memoria del puerto, que es la escritura a la memoria. Aquí podemos ver
cómo se direcciona. Cuando queremos escribir en el puerto, escribimos aquí, pasa un ciclo de reloj, se activa este transistor y sale aquí a la salida. Aquí la salida dice que es arenal abierto para el puerto cero, o sea, que no tiene esta resistencia de pull-up interna. Para algunas aplicaciones se necesita esta parte de aquí. Cuando vamos a leer el microcontrolador, pues podemos leer de dos lugares, directamente de la pata física del pin o del puerto de la memoria. El microcontrolador, dependiendo qué instrucciones esté ejecutando, algunas veces leerá de este punto, algunas veces leerá de este punto. Eso, cuando nosotros usamos las instrucciones, debemos de saberlo porque es muy necesario para poder utilizarlo. Bueno, en otro video voy a seguir continuando con esta parte para no hacer este video más largo. Entonces lo veo en el siguiente video para continuar viendo el 8051.